Buenos días, mi equipo está conformado por Nicole Santamaría Romero, Carla Chan Chávez y Braulio Villanueva Barrera. Hoy hablaré sobre la regla de conversión simple, la cual se simboliza con una letra S. Se puede aplicar libremente a las proposiciones de tipo E, tipo I y tipo O, pero nunca se le hace conversión simple a una de tipo A. Como por ejemplo, ningún reptil es mamífero y ningún mamífero es reptil. Otro ejemplo en particular sería el de algún herbívoro es animal o algún animal es herbívoro. Ahora bien, ¿qué es la equivalencia de proposiciones? Dos proposiciones son equivalentes si tienen el mismo contenido lógico y el mismo valor de verdad. Equivalencia de proposición de una tipo A a una E. Simplemente se le agrega la palabra no antes de la afirmación, o en este caso el verbo, de la proposición. Por ejemplo, A, todo estudiante es aplicado, E, todo estudiante no es aplicado. A, todo youtuber es popular, E, todo youtuber no es popular. Ahora bien, ¿cómo es la equivalencia de proposición de tipo A una de tipo O? Simplemente se le agrega la palabra no al principio de la proposición. Por ejemplo, A, todo científico es inteligente o no todo científico es inteligente. A, todo yucateco es chaparrito o no todo yucateco es chaparrito. Muchas gracias. Yéndonos un poquito más para allá, hablaremos sobre la conversión accidental. Esta se simboliza con una letra P. En este tipo de conversión, además de intercambiar el sujeto y el predicado, se reduce la extensión del sujeto. La regla en particular únicamente se aplica a las proposiciones universales de tipo A y E, puesto que I y O están particularizadas. Como por ejemplo tenemos todo lápiz es un objeto de madera y algún objeto de madera es lápiz. Todo jaguar es felino, algún felino es un jaguar. Ningún ave es reptil, algún reptil no es ave. Todo hombre racional, algún racional es hombre. Hoy hablaremos del juicio y sus elementos. ¿Qué es el juicio? El juicio es la facultad de entendimiento por la cuya virtud el hombre puede ir distinguiéndose por el bien y por lo mal, y de lo verdadero y de lo falso. También es una de las opiniones que va razonando hacia alguien sobre la forma de unas personas o las cosas que nos van distinguiendo, conjunto al juicio, que es otra parte de opinión, en un dictamen o en un parecer. El juicio también es arrimar o ir negando algo de alguien. Es la razón de convivencia entre los conceptos. El juicio es la segunda operación con nuestra mente que hacen que la primera vez es la formación de varios conceptos que también se van afirmando negando acerca de algo que no esté bien. Aristóteles, como había dicho, que el pensamiento compuesto más de una idea pero adoptada a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la culpa. Existen tres clasificaciones del juicio, que son los sujetos predicado, la copula o verbo, que suelen ser más para las terceras personas. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es aquel que se va relacionando la acción del verbo o de quien se dice alguna cosa. El predicado es el concepto que se aplica del sujeto, es decir, lo que se afirma o se va negando acerca de un sujeto. La copulación o verbo también es aquello que se va estableciendo con el pensamiento del predicado, que no es el propio del objeto de un juicio. Es la parte también esencial del juicio, ya que se va expresando necesariamente entre dos o más conceptos. Un claro ejemplo es Fernanda es abogada. Aquí el sujeto sería Fernanda, el verbo es y el predicado es abogada. Los juicios también se van afirmando negando con respecto a lo que alguien esté afirmando o negando con verdadera o falsedad. Los juicios se pueden clasificar según su cantidad en universales, particulares y singulares. También es uno de los pensamientos que se afirman o se niegan de algo.
El juicio universal es aquel o cuyo sujeto que es un concepto explícitamente universal y se caracteriza por el adjetivo todo antepuesto al sujeto. Un claro ejemplo es todo hombre es mortal. El juicio particular es aquel cuyo sujeto es un concepto particularizado y se caracteriza por el adjetivo de algún antepuesto al sujeto. Algún niño juega fútbol sería un claro ejemplo. El juicio singular son aquellos que hacen referencia a lo solo individuo de alguna especie, que será el verbo es y el predicado es abogada. Los juicios también se van afirmando o negando con respecto a lo que alguien esté afirmando o negando con verdadera o falsedad. Los juicios se pueden clasificar según su cantidad en universales, particulares y singulares. También es uno de los pensamientos que se afirman o se niegan de algo. El juicio universal es aquel o cuyo sujeto que es un concepto explícitamente universal y se caracteriza por el adjetivo todo antepuesto al sujeto. Un claro ejemplo es todo hombre es mortal. El juicio particular es aquel cuyo sujeto es un concepto particularizado y se caracteriza por el adjetivo de algún antepuesto al sujeto. Algún niño juega fútbol sería un claro ejemplo. El juicio singular son aquellos que hacen referencia a lo solo individuo de alguna especie, que sería un ejemplo como Paola Esquiel. La cantidad sería afirmativo y negativo, que la afirmación es lo que vamos expresando conforme a la convivencia de un sujeto o también un predicado, que también se dice que se une o sintetiza el predicado con el sujeto. Un ejemplo es que los hombres son racionales. En negativo son aquellos que se expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Un ejemplo es los animales no son piedra. Otros elementos también del juicio según los conceptos de objetos del juicio, es decir, en el concepto de se predica o se dice algo, la movilidad que responda a los niveles de certeza, posibilidad, realidad y necesidad. Los juicios problemáticos se expresan en una sola categoría de la posibilidad que indica que algo puede suceder, ocurrir o conocerse. Un ejemplo es probable que designen un nuevo secretario de Hacienda. Otro juicio sería asertorios. Se enuncia un saber real pero subjetivo, es decir, lo que cada ser humano puede opinar o sentir sobre algo que por lo tanto es sujeto en discusión y de juicio contrario, con igual validez. Otro ejemplo sería las pinturas de Picasso no me gustan. Y por último, el juicio apodíctico se expresa el máximo grado de la verdad o la certeza y la necesidad de los conocimientos que nos van indicando de algo que nos debe ser necesario, como leyes de matemáticas, de las físicas y además ciencias. Un ejemplo sería a mayor profundidad en el mar y mayor presión. Los juicios. Los juicios universales son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie. Un ejemplo sería que todos los hombres son racionales. Los juicios particulares son aquellos que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad. Significa que se refiere a una parte de ello. Un ejemplo sería que algunos son letales. Los juicios singulares son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de la especie. Un ejemplo sería que Melissa es real.